Che, vos sabés que después de preguntarme yo mismo y ver tantas veces en las redes ¿por qué Alberto va de Majul? Ayer nos dimos cuenta por qué Alberto va de Majul, ¿no? Impresionante. Porque lo hace de goma muy fácil. Es como el paseo de Alemania a Brasil. Pero que estábamos hablando recién. Pero además de eso, la verdad es que los medios ocultan tanto las cosas hoy que si no va y se lo dice el presidente al público de Majul, el público de Majul pensaba que no iba a haber aumento de jubilación en los próximos 6 meses. O sea, resulta que ahora sale como una premisa algo que ya salió en todos lados. Nosotros lo dimos en el destape hace una semana, dijimos sí va a haber aumento en marzo y en junio. Sí, dijimos que iba a ser mayor aún para los que menos ganan. Eso es cierto, Roberto, pero la verdad es que la comunicación oficial fue muy deficiente en ese punto, porque la confusión le fue facilitada a los comunicadores de la derecha. Mira, en el programa de Majul, Santi Cafiero lo había dicho el domingo pasado también. Y Majul se lo vuelve a preguntar como si eso no hubiera pasado. Después, yo no sé, o sea, a mí me parece que el tema de la organización de la comunicación es algo medio... El texto de la ley tampoco es muy explícito. Bueno, pero estás hablando de una ley, de una mega ley que tiene 1000 puntos, sí. Y que la verdad que hubo conferencia de prensa, habló Cafiero, habló Alberto, yo no sé. Lo que pasa es que no se enteran de lo que no quieren. quieren. En comunicación parece que hubiera como un gran organizador y qué sé yo, y la verdad es que después si todos los periodistas dicen lo contrario, no sé, nosotros tenemos un grupo, ¿no? Rosca, acá, todos los periodistas, donde nos pasamos las cosas, y todos sabíamos que iba a haber aumento en marzo y en junio. Quiere decir que las fuentes que nos tienen que dar los datos nos informaron bien, no nos informaron. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el equipo de medios del gobierno que darnos bien la información? Eso lo hicieron, nosotros nos dieron bien la información y lo dijimos bien. Ahora, hay un sector de la población que no se puede enterar de las cosas. Bueno, es que ahí creo que... Y ahí es donde va Alberto a buscar... Por eso es una táctica alternativa a la que hizo Cristina. Sí, claro. Durante su gobierno, que eran las cadenas. Claro, va a buscar ese público. Y con las cadenas el riesgo era que la gente que tenía una posición tomada en contra apagaba el televisor. Claro. Pero vos creés, Roberto, que el tipo que mira a Majul y que... porque la entrevista ayer era... Majul decía, ¿congelaste las jubilaciones? No. Bueno, congelaste las jubilaciones, pero te quiero preguntar por el congelamiento. No, mira, no las congelé y te explico por esto, por esto. El interrogatorio de Sergio Moro a Lula, ¿no? Entonces Majul le volvía a preguntar, bueno, congelaste las jubilaciones, pero vos no lo querés decir. Era toda así la charla. Mi pregunta es, el tipo que ve a Majul, que no son tanto, pues siempre que hablamos de los ratings, la verdad que es pequeño el rating que de no Majul. está la nata, Majul mide un poco más. Sí, pero el tipo que lo ve, porque cree en Majul, ¿con qué se queda? ¿Con la respuesta, con la explicación de Alberto que se tomó el laburo de explicárselo 3 veces? ¿O con las 18 veces que Majul dijo, vos el esfuerzo lo tenés que hacer? Y además habría que medirlo eso, ¿no? Hay dos cuestiones, además. Bueno, de hecho, hoy Clarín, en el Home, en este momento, dice va a haber un aumento en marzo, como si antes no hubiera salido. Sí, igual que, insisto, creo que son dos cuestiones separadas. Por un lado está la tarea de comunicación del gobierno, que creo que podría haber sido bastante mejor. Digo, si uno dice que se suspende por 6 meses la ley de movilidad y no aclara bien que va a haber, como se aclaró luego, unos días más tarde, o por otros modos más informales, si se quiere, que iba a haber de todas maneras aumentos y que esos aumentos iban a ser más importantes para sectores más bajos, es lógico que se genere cierta inquietud entre los que tienen que cobrar en marzo, en junio y demás. Pero eso, perdón, déjame terminar, Horacio. Lo que pasa es que cuesta asumir la mala fe con la cual va a ser... Bueno, es que ahí va el segundo punto. Eso no excusa a los periodistas para que hagan mal su trabajo, para que hagamos mal nuestro trabajo. Yo esto lo discutí el otro día con un colega que no es precisamente oficialista, y me decía, no, bueno, comunican un desastre. Está bien, comunican un desastre, pero tu laburo es llamar a un vocero a 3, a 5, a 7, y que te lo expliquen antes de dar la noticia. Si no estás haciendo mal tu laburo, ellos hacen mal el tuyo, vos estás haciendo mal el tuyo. Sobre todo porque no se limitan a dar la noticia, sino que la comentan, tergiversan, editorializan, tergiversan. Nadie me explicó mal nada, qué sé yo. Todas las cosas que me explicaron, me las explicaron bien. A mí no me pasó que me explicaran mal nada, no sé. No es tan difícil. También tienen la intención, por ejemplo, yendo a otro ejemplo, Alconada Amón, que hace un ratito pasamos el audio de su declaración en el juicio.
En un momento Veraldi le dice, usted publicó que Cristóbal López y Fernández Sosa debían 8.000 millones de pesos. Sí, dice. Bueno, ¿pues usted se enteró de que hubo una pericia en este juicio que dice que eso no es cierto, que es mentira? No, no me enteré, dice. Claro. No sé, es maravilloso, es mentira que no se enteró. Porque salió publicado en todos lados. También le pregunta si sabe en qué estado está la deuda, porque tener deuda no es delito. Y dijo... la deuda puede estar regularizada. Por eso yo creo que saben y hay una decisión de mentir. Claro, bueno. No, pero entonces no, ¿por qué le echamos la culpa a la comunicación del gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer la conferencia de prensa todos los días? No, pero cuando salió el proyecto de ley, no hubo nadie que lo explicara. Pero es enorme. Está bien, justamente por eso, antes de lanzarlo, no hubiera restado que un funcionario importante dijera, vamos a lanzar un proyecto. Es enorme, pero hay puntos que uno puede prever que van a generar operaciones. Temas jubilaciones, por ejemplo. Y hay otros que no. Algunos que requieren explicación y otros que no la requieren. Sí, igual no era el caso ayer, ¿no? Porque Majul, si ustedes hacen el ejercicio de ver las entrevistas que hace, por lo general él no escucha a la persona con la que está hablando. Ya está pensando en la pregunta siguiente, que la tiene anotada, y no escucha al interlocutor. Eso pasa siempre. Lo que yo digo es que, a ver, Alberto y me lo ha dicho, la verdad, me dijo, nosotros tenemos que ser los más transparentes, los más austeros, los más justos, y con este tema del periodismo vamos a tener que tratar bien a los que nos tratan mal. Y si tiene que elegir entre la cadena, para romper el cerco informativo, entre la cadena e ir de Majul, y la cadena ya está demonizada, no está mal que vaya de Majul. Lo está usando a Majul. Eso es posible. Ahora, hace un rato me encontré con Rinconet, que me comentaba que en otro programa del mismo periodista estuvo Cafiero, y había una tribuna en la cual estaba Miguel Ángel Broda. Broda, que es un mercachifle, es un comerciante que vende información económica falsa. Sí. Todos los años Alfredo Zayat coteja los pronósticos con los resultados reales, y Broda no ha acertado nunca en la historia un pronóstico, y Zayat ha detectado cuál es la regularidad. La regularidad es que cuando se trata de un gobierno nacional y popular, los pronósticos son todos negativos, y por supuesto no acierta por eso, y cuando se trata de un gobierno neoliberal, los pronósticos son todos optimistas y tampoco acierta. Bueno, Broda, en presencia de Cafiero, hizo un discurso insultante hacia Cristina. Sí, yo lo vi. Insultante. ¿Por qué hay que tolerar que un mercachifle de cuarta categoría como Broda, porque no es otra cosa que eso, ofenda a Cristina de esa manera y ponga a Cafiero en la situación compleja de escuchar en silencio, como hizo ese día, o contestar? Y si contestás, estás entrando en el juego de ellos. No, además para contestar tenés que estar una hora hablando, porque ¿qué tenés que explicar? ¿Las 13 causas? Claro, y salís totalmente del eje por el cual está invitado al programa. Yo dejé de ir invitado al programa de televisión siempre que hay otra persona. No acepto estar más con otras personas. Claro. Una entrevista mano, cara a cara es una cosa. Solamente doy entrevistas que... Y eso es algo que para un presidente, para un jefe de gabinete es lógico. Claro. Es lógico, es una medida lógica. De hecho, creo que Marcos Peña, no recuerdo que haya sometido a un panel. Macri seguro que no en sus 4 años de mandato. Y ni hablar de que Macri nunca le dio una nota del tipo del que dio Alberto Fernández. Macri, cuando lo sometieron a un panel, le tocó con Darío Villarroel, que le pegó una dada vuelta con el tema de la causa de las escuchas. Claro, y él lo maltrató. Sí, después efectivamente, como dice, ahí sí tenés que decirle, mira, yo voy a tu programa, pero solo. Por ahí no lo esperaba, porque a veces, viste, vos sos el jefe de gabinete, le dan reportaje, no esperás la puñalada artera. Yo estuve 6 meses negociando con Andy Kuznetsov, que me invitaba a Podemos Hablar, y me quería poner con 6 enemigos ahí, qué sé yo, hasta que nos pusimos de acuerdo en una mesa. Y ese día me puso Amalia Granata, que estaba atrás mío y me insultaba todo el tiempo. Y yo no sabía ni quién era Amalia Granata, la verdad, ¿viste? Ahora se habla de ella, pero antes, qué sé yo, la conocía por su relación con un cantante inglés, ¿no? Eso se había hecho famoso. Con Robin Williams. El Ogro Fabiani.
No sé, varios hubo. Pero yo no sabía, ¿entendés? Entonces te lo ponen a propósito para joderte y vos a veces, nada, ¿viste? Estás un tiempo negociando hasta que al final agarrás. Yo después de Andy dije, bueno, no, solamente de repertorio. El tema que al final, en ese análisis, en este contexto, al final es una extorsión. Sí. Porque es eso, al fin y al cabo. Hay que ir a Majul porque si no... o hay que ir a esos lugares que son... pero no son periodísticos. El gobierno tiene la obligación de informar sus actos de gobierno. Tiene obligación y además le conviene. Hace lo que puede dentro de un ámbito en el que hay muchas limitaciones para informar. Como decíamos recién, lo decían ustedes. O tenés la cadena... o tenés que ir del tipo que sabés que es un enemigo, donde vas a encontrar un público adverso, a ver si puede... Yo creo que sale ganando. ¿Qué puede perder? Bueno, propongámosles a las encuestadoras que hagan un relevamiento con el público de ese programa, a ver cuál es el saldo que queda. Debe haber más majulistas puteando a Majul, seguro. Para tener una idea objetiva de qué efecto tiene eso, ¿no? Sí. Supongo que los tipos que siguen a Majul no les debe caer bien que Majul quede pedaleando en el aire todo el tiempo. O sea, debe haber muchas puteadas a Majul, de los propios majulistas. No sé, mi papá, por ejemplo, leía la prensa para amargarse y putear. No. Para ejercitar el musculito de la indignación. Estoy hablando de hace necesidad, 60 años, ¿no? Yo en una época miraba Todos los programas días todas las leía noches para para ejercitar el musculito de la indignación. No, pero no hay forma de que sea... Perdón. No, lo que yo escucho Radio Mitra, así que todos los días. Así para lo mismo. Sí, Para hay horarios que hacen mal, como el de Leuco. Sí. ¿Los escuchan solos o acompañados? Pues no es lo mismo. Eso me dijo alguna vez Saborido. Me dice, es distinto cuando ves estos programas solo que acompañado. Para atenuar el impacto. Claro, porque si estás solo te... Estás con otro codeado. Sí, boludo, qué sé yo, como que te baja el... Ahora, mirar Intratable. Yo no está al lado mío y no lo tolera. Los putea todo el Y tiempo. se va. No, claro, pobre, ¿no? ¿Vos le Claro, clavás porque eso todos los días? es obvio que todo lo que dicen es cuestionable. No, yo no puedo. Vos No, no lo podés ver. No, Yo no los miro. Claro, cero. claro. No miro nunca ninguna de esas. Veo después en los portales fragmentos, Resúmenes, sí. y leo los textos cuando hay algo de interés, pero verlo no puedo. Después Majul tiene eso de que no le molesta quedar como tonto todo el tiempo. No. Hay un audio en donde él le dice eso es una soncera, pero te lo respondo porque vos me lo preguntás. Es decir, le está diciendo vos sos un sonso. Sí. Y él no tiene ningún problema en mantener ese nivel de conversación. Yo digo que no tiene nada para perder, porque todo ese público es enemigo, ninguno lo vota, y en algún lugar aclara. Digo, la gente nuestra y los del medio, el Destape tiene más del 30% de personas que no son kirchneristas, que lo leen todos los días, se enteró de que las jubilaciones van a aumentar en marzo y en junio. Sí. Hay gente que solo lee La Nación, que todo esto lo ha publicado con una mala intención enorme y qué sé yo, o Clarín que descontextualiza, por ahí te pone la información chiquita en algún lugar y qué sé yo, que por ahí se enteró ayer de eso. Sí. Yo Clarín recién entré cuando vos lo dijiste, yo tampoco los leo, como para no... Lo puso Clarín, va a haber un aumento en marzo como si fuera una noticia. El cosa es sectores desprotegidos, en marzo habrá otro aumento para jubilados. En y marzo y en junio, es decir, se va a cumplir con el cronograma de aumentos, lo único que en vez de hacerlo con el sistema indexatorio por inflación que dejó Macri, se va a hacer por un sistema que va a tender al achatamiento. Creo que el gobierno no lo dijo con todas las letras, ¿no? Pero hay un sistema que claramente hoy está quebrado en el stock y en el flujo. Sí. El flujo está perjudicado, creo que vos lo enumeraste, ¿no? Alberto hizo una explicación correcta al analizar la fórmula de ajuste. Dijo que era aumentos salariales en un 30%, de inflación en un 70%, porque el gobierno creía que iba a controlar la inflación. Y como no la controló, la fórmula de indexación es imposible de cumplir, sobre todo porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha sido vaciado y el 70% de sus activos son papeles del Estado. Los sistemas indexatorios desaparecieron en todo el mundo porque vos haces una carrera, entonces vas indexás una cosa y la otra, ¿entendés? Indexás salarios, el salario corre con el precio, se fueron sacando en el mundo. Pero además, el flujo de los jubilados tiene, primero, más desempleo, menos ingresos, ¿sí? Segundo, más empleo negro, menos ingresos. Tercero, bajaron las cargas sociales, menos ingresos.
Cuarto, bajó, hay recesión, menos IVA y menos ganancia. Es decir, da todo para abajo. Los aportes patronales. Y no hay forma, eso hay que explicárselo a la gente, no hay forma, porque como es el 60% del gasto, no hay un impuesto que vos puedas decirle, bueno, ahora le cobro más a los bancos o al campo y algo, y todos los meses pago eso. No hay. Entonces, se usa una serie de impuestos para darle más guita, porque la guita que se va a cobrar el 30% del IVA, va a ir casi todo para eso, es decir, se suben impuestos para eso. Las cargas sociales que se estaban bajando se dejan de bajar, también se refuerza por ese lado, se busca un mayor movimiento, pero además, en el interior del sistema jubilatorio va a haber una readjudicación de presupuesto, claro, y se le va a dar más a los que menos ganan y menos a los que más ganan. Y ahí, Guarda, yo lo he dicho, es discutible, en el margen va a haber gente perjudicada que no lo merece. Por ejemplo, el que gana un poco más de ese piso que se va a poner, ¿sí? Ahora, un sistema solidario no puede tener jubilaciones tanto más grandes que las mínimas. ¿Por qué es eso? Es un sistema solidario. Ese es el sistema que tenemos en Argentina. 7 veces en la Argentina, entre 2, 3, 4 como mucho, en lo que llamamos países desarrollados, esos países que la misma gente que protesta querría imitar. Ahora, y además No, el problema es regímenes especiales como el de los jueces, por ejemplo, que van a dar lugar a cautelares que los propios jueces van a aceptar, claro, y van a frenar la medida. Claro, sí. Y eso ya lo sabemos. Ahora, evidentemente, en algún punto hay que cortar. Si vos imponés el recorte para las prestaciones actuales, te matan a cautelares. En cambio, si lo pones para el futuro, es otra cosa. Sí. Porque no estás afectando un derecho. Claro. Sí, pero es importante, digo, para el público que nos está escuchando, que se sepa, ya lo dijimos 20 veces nosotros, que va a haber aumentos, o sea, hubo un aumento en diciembre, está el bono en diciembre y enero, va a haber un aumento en marzo, va a haber un aumento en junio. Para toda la gente que gane hasta 20 lucas, los aumentos que va a haber van a ser más grandes que lo que hubieran dado con la fórmula anterior. Mucho más grandes. Bueno, el de 5 lucas para el de la mínima te representa casi el 30% de la mínima. Claro. O sea, pero además en marzo, el aumento que se va a dar en marzo, que va a reemplazar al de la movilidad, para todos los que menos ganan, va a ser mayor que te hubiera dado con movilidad. A partir de ahí empieza la discusión. Los que están en el medio van a tener más o menos lo mismo que le hubiera dado la fórmula, y va a haber un tercio de los jubilados que van a ganar menos que lo que hubieran ganado con la fórmula de Macri. Digo, más o menos, no está definido, por ahí anda. Es decir, va a haber perjudicados con respecto a lo anterior. Estaba evaluando bien cómo para hay una discusión, porque está devengado eso. Seguro va a haber perjudicados. Yo, por ejemplo, tengo 50 años de aporte y tengo una jubilación buena. Claro. Es factible que vos seas uno de esos. Seguro que va a ser perjudicado. Y no por un régimen especial ni de privilegio, sino por 50 años de aporte. Es que hay algo claro. Ahora, yo sé perfectamente que hay una redistribución necesaria y que los que tenemos un buen ingreso previsional tenemos que sacrificar una parte de ese ingreso para que puedan emerger los que están sumergidos. Si no se achata la pirámide, el sistema previsional o va a la quiebra, o va a la privatización, o va a mantener un esquema como el actual en el cual el 70% de los jubilados no llegan ni a la mitad de una canasta. Ninguna de esas tres opciones es válida, entonces la única que queda es achatar la pirámide. Guarda, y la otra discusión que hay por estos días es el tema de si hay un ajuste o no hay un ajuste. En Argentina, ¿a qué le llamamos ajustes desde hace muchos años? A bajar el gasto del Estado. Eso no va a suceder. No va a bajar el gasto del Estado. Ahora, si vos le querés llamar un ajuste a que es factible que pasemos de déficit a superávit, eso es cierto. Bueno, pero era la famosa discusión de siempre cuando decían hay que ajustar, No es necesario ajustar, hay que recaudar mejor. Hay que recaudar. Bueno, en la década del 80, fines de la década del 80, principios de la década del 90, el director gerente del Fondo Monetario Internacional era un francés que se llamaba Michel Camdessus, que era muy creyente, muy católico, muy practicante, y en un reportaje que le dio al diario O Estado de Brasil, él dijo: es responsabilidad de los gobiernos ajustar
sobre los que más tienen y no sobre los pobres. Al Fondo Monetario no le importa sobre quién ajusten. Claro. Es responsabilidad de los gobiernos. Claro. Ahora, lo que pasa es que, bueno, los gobiernos siempre elegían ajustar. Claro. Sobre los más pobres. Hay una evidencia igual. El gobierno de Alberto es una novedad absoluta en ese sentido. Hay una evidencia que a mi gusto es definitiva sobre si esto es un ajuste o no, y es que los que vienen pidiendo ajuste hace 20 años se están quejando. Así que evidentemente un ajuste no. No, hay que decir que... Excelente. Vamos a pasar, ponele, de un déficit, no sé, del 0,6 a un superávit del 0,5. ¿Por qué? Porque es más lo que vamos a recaudar con estos nuevos gravámenes o con la suba de las tasas de los no que lo que vamos a gastar en darle alguna de las cosas que se le da a los demás abajo. Ahora, eso tiene... Vos podés, y es muy factible que suceda, reactivar la economía, en este caso, sacando plata. ¿Por qué? Porque le estás sacando plata a gente que la iba a ahorrar, que la iba a ahorrar en dólares y que no iba a llegar al sistema productivo. Y la estás poniendo abajo a gente que va a gastar el 100%. Bueno, la duda, que me parece que es legítima y que expresan algunos economistas, es si la magnitud de esta transferencia es suficiente como para poner en marcha los motores de la economía. Está bien, es un buen o punto, si claro. No va a mover el amperímetro. Eso está por verse. Yo tengo una de todos modos, digamos, la lógica que maneja el gobierno es impecable. Lo que hay que ver es si la magnitud es suficiente. Yo creo que va a haber un freno a la inflación, como hacía mucho que no veíamos, porque todas las medidas apuntan a bajar la inflación. Pero para eso deberían quedarse un rato para el editorial. Sí, porque bueno, si no le quito todo el... No, claro, me quedo sin nada. ¿viste? Una cosita más al respecto de la duda que comentaba Horacio. Creo que este primer paso del plan atiende a frenar la caída, poner comida en la mesa y sentar las condiciones para poder renegociar la deuda. Que una vez que se den esas tres condiciones, es decir, de acá a un par de meses, vamos a ver una segunda etapa del plan, que ahí sí va a apuntar todos los cañones a la reactivación. Pero antes que eso necesitabas cerrar la deuda, poner un plato de comida en la mesa y frenar una caída brutal que estamos teniendo desde hace más de 2 años. Bueno, un dato significativo es la colocación que hizo el gobierno de deuda, sí, en todas, en la cual, digamos, participó el famoso fondo PIMCO. Sí. Es una señal indicativa muy... No vas a comprar letras del tesoro de alguien que crees que va a devaluarte otro. La caída del riesgo país que hubo. Sí. Esto el viernes pasado, les contamos, hubo una licitación de letras del tesoro en pesos y se fue completa. O sea, casi 20.000 millones de pesos. Y completa contra... La última creo que la había quedado desierta. Claro. La última de Macri quedó desierta, la primera de Alberto queda en el 100%. Digo, para aquellos que hablan de confianza. Bueno, nos vamos, quédense para el editorial, no sé.